Muy buenos días, amigos y amigas, todos los que me siguen, muchísimas gracias, les agradezco por todo el apoyo que me brindan. La sesión de hoy es muy importante, les va a servir para que ustedes puedan emprender su negocio y tal vez mejorar si es que ya están en el negocio de la confección. Hoy les voy a enseñar a hacer el trazo de la polera para niños. Ya tengo las medidas de mi modelo, les voy a orientar cómo adaptar las medidas básicas que he tomado a mi modelo para hacer una polera. Bien, acá ya tengo las medidas, las herramientas que requiero para hacer el trazo es infaltable nuestra cinta métrica, una escuadra, acá ya tengo la regla de sisa, pero también si no las tienen, acá tenemos la regla sisera. Esta nos permite hacer curvas, dar forma a la sisa, dar forma al escote y también algunas curvas pequeñas que requeramos dar a nuestro molde. Luego tenemos el lápiz, pero yo voy a usar el plumón para que ustedes puedan visualizar con claridad. Luego tenemos el papel grafo, papel de molde o de repente cartón dúplex si ustedes ya tienen la muestra. Acá tengo el papel. Lo he pegado acá en la pizarra para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Entonces empezamos. Acá tengo las medidas. Estas medidas me sirven para el polo, ya están adaptadas. A estas medidas voy a adaptar para la polera. Entonces la polera es una pieza un poco más suelta. Ya voy a hacerlo con capucha, así que presten atención. Este modelito de polera tiene esta forma. Acá tiene manga recta con puño, puñito con rib, tiene la capucha, acá es cerrada acá, y el bolsillo es tipo canguro que se le dice, ¿no? Tipo canguro. Esa es una idea del bolsillo, ¿ya? Este modelito voy a desarrollarlo. Voy a hacerlo en una forma breve para poder realizar todos los moldes y el video esté completo, ¿ya? Entonces, tienen la idea, grábenselo y luego voy a adaptar estas medidas del polo. A esta medida del pecho voy a sumarle 2 centímetros por la holgura que deseo obtener en esta pieza. Luego a la medida de cadera también voy a sumarle 2. Entonces esto será igual a 18 centímetros en el pecho, también en la cadera 18 centímetros. ¿Qué medida también puedo cambiar? De repente puedo cambiar el puño, en este caso el talle de espalda, mantengo la misma medida. El largo de la manga también puedo sumarle un poquito más, le puedo sumar 1 o 2 centímetros, ya, le voy a sumar 1 centímetro, entonces acá me quedaría en 40 centímetros. Queda la casaca, acá 40 centímetros es el largo total. Luego el puño, esta medida me sirve para calcular el rib, ¿ya? A esta medida saco la mitad y la mitad sería 7.5, ¿ya? Esta medida para aplicar a mi molde.
Luego el alto de cadera me sirve de guía también para calcular el largo total, aunque también yo ya tengo el largo total de la polera, que es 44, el largo total, 44. Ya. Luego el ancho de espalda, acá tengo 14 centímetros. Esta medida me sirve de base, luego voy a transformar en mi molde de acuerdo al modelo que deseo. Este modelo ligeramente es de manga en el hombro caído, así que presten atención cómo voy a realizar ese cambio en el trazo. Entonces mantengo esta medida. La sisa, a esta medida también voy a sumarle 2 centímetros, ¿ya? Y acá tendría 17.5. Luego el alto de cabeza, esta medida me va a servir para hacer la capucha. Bien, luego tengo el contorno del cuello, que acá ya les he explicado en una sesión anterior cómo sacar estas medidas, ¿no? Estas medidas, esta primera me sirve de ancho del escote, la segunda de alto de escote, y esta medida más pequeña que me sirve de alto del escote para el molde de la espalda. Bien, ahora sí, teniendo las medidas listas, procedemos a realizar el trazo. Acá en el papel hago un ángulo recto, formo un ángulo recto con mi escuadra. Para no desperdiciar el papel siempre hay que calcular el ancho, ya sabiendo cuánto tengo de pecho. Acá calculo un aproximado, ya, ahí. Bien. Entonces hago un ángulo recto, siempre en el papel, también en la parte superior hay que dejar 1 centímetro. Ya, entonces formo el ángulo recto, prolongo la línea superior y también la vertical, y para eso me sirve la regla más larga, ¿sí? Ahí. Bien, en esta fijo el punto A y voy a aplicar las medidas de longitud. En este caso tenemos el alto de escote, que es 5.8. Del punto A hacia abajo aplico 5.8. 5.8, acá tengo. Ya, fijo el punto B y de ese punto escuadro. Luego, del punto A hacia abajo, aplico el alto de la sisa, en este caso es 17.5. Ahí, fijo el punto C y escuadro. Ahí. Ya saben qué línea es esta. Ya les he explicado en un video anterior. Luego aplico del punto A hacia abajo el talle de espalda, que en este caso es 27 centímetros. ¿Ya? Fijo el punto D y de ese punto escuadro. Esta línea me sirve de apoyo, ¿sí? Para dar forma a la polera. Luego del mismo punto A, si tengo el largo total, aplico esa medida, y si no lo tengo, también desde la línea, esta es la línea de cintura, aplico el alto de cadera. ¿Ya? De todas maneras voy a aplicar el alto de cadera. ¿Ya? Primero aplico el largo total
que es 44 centímetros. ¿Ya? Es importante anotar las medidas también que estamos aplicando para que podamos recordar, ¿no? De repente hacer cualquier cambio. Bien, de ese punto escuadro y esta viene a ser la línea de la basta. Bien, como punto de apoyo puedo aplicar el alto de cadera en desde el punto D de la línea de cintura, aplico el alto de cadera. Eso es como guía, como referencia. En esta altura está la cadera. Ahí. Bien, entonces tengo acá ya la línea de espalda, la línea del escote, línea del pecho, línea de cintura y la línea de cadera. Y acá está el largo total. Bien, ahora aplico las medidas de ancho, empezando por la medida del ancho del escote. Que es 4.8, aplico en forma horizontal, ya fijo el punto que sigue, luego aplico el ancho de espalda, que es el ancho de espalda es 14, acá. Desde el ancho de escote, escuadro. Ahí. Ya, este ángulo me va a servir para formar el escote. Luego, desde el punto del ancho de espalda, escuadro también. Ahí. Esta línea viene a ser la línea de la sisa. En esta línea aplico la inclinación de hombro, que es 1.5. Ya, y a ese punto voy a dar forma con una diagonal desde el punto F hacia este punto. ¿Ya? Entonces esto viene a ser la línea del hombro. Ahora voy a dar forma al escote, trazando la diagonal acá, uniendo este punto A con el extremo. De este punto, como punto de apoyo, mido 2 centímetros, ahí, y por ese punto trazo una ligera curva. Ahí. Esta curva es ligera como base. Siempre es importante trazar el escote de base. Luego vamos a ver cómo trabajamos de acuerdo a nuestro modelo que deseamos lograr, ¿sí? Entonces, luego aplicamos la medida del pecho. ¿Ya? Acá tenemos 18 centímetros. Esa medida aplicamos desde el punto C en la línea del pecho. Ya, acá tenemos 18 centímetros. 18. De ese punto vamos a escuadrar hasta la basta, hasta la línea del largo total. Ahí. Es importante escuadrar bien. Esta línea viene a ser la línea del costado. Y como ven, es recto. Ya tiene 18 acá y también 18 en todo el costado, en la línea de cadera y en el largo total. Ya, entonces, ahora vamos a dar forma a la sisa.
Para eso tomamos la mitad de este punto, solo la medida que corresponde la línea que corresponde a la sisa, tomamos la mitad, ¿ya? Y de ese punto vamos a formar una ligera curva. Con la regla sisera formamos una ligera curva hacia el costado. Ahí, ¿ya? Como ven, esta línea ya no entramos como lo hicimos el polo, ¿ya? Son líneas más alargadas. Este trazo es el básico. Como ven, esto es el delantero, ya. Se pone cuando estamos trabajando para una persona, acá colocamos el nombre, ¿sí? El nombre de la persona, luego el color de la tela, ¿ya? Luego vamos a ver de acuerdo a nuestro diseño. Este modelo es cerrado en el delantero, por lo tanto acá hacemos el símbolo de tela doble, ahí, así, ¿ya? En este trazo básico vamos a transformar. Ahora vemos en el escote que tiene y necesariamente va a tener que ser un poquito descotado, porque si no, no entra la cabecita. En esta cavidad no entra la cabecita, entonces es importante hacer el descuento, y ese descuento se hace en el escote, tanto en el ancho como en el alto. Por el ancho bajo acá 2 centímetros en el ancho, ¿ya? Sigo bajando acá hasta la mitad, 2 centímetros, y luego en el alto acá voy a bajar de 3 a 4 centímetros bajo del escote básico, y a ese punto voy a suavizar, ya sea manualmente o con la regla, una curva, ¿ya? Ahí, a ver, una curvita alargada, voy dando forma uniendo estos puntos. Bajo, sí, descuento en el ancho y en la profundidad bajo, ¿ya? De esa manera estamos logrando la cavidad necesaria para que pueda ingresar la cabecita, ¿ya? Entonces, si queremos un poquito más suelto, podemos bajar más, podemos bajar 5 o 6, pero no tan bajo ya. Entonces, así quedaría nuestro molde del escote. Bien, ahora veamos cómo trabajamos la manga. Ahora los modelos están saliendo con manga caída, ¿sí? Manga recta incluso. Bien, de acuerdo a la holgura que tenemos en el cuerpo, también vamos a trabajar la manga. Si es de repente un modelo justo al cuerpo, no queda bien hacerlo recto, entonces hay que darle forma a la sisa. En esta base ya podemos trabajar muy bien y nos queda el corte de la manga, nos queda justo en el hombro, ¿ya? Pero si queremos hacer una manguita ligeramente inclinada, trabajamos así. Escuchen bien, este modelo, este corte también se puede aplicar en los polos, ¿ya? Así que observen. Bien, ¿cómo hacemos la manga inclinada? Tomamos la mitad que hay de la línea del costado y la línea de sisa. En este caso son 4 centímetros de diferencia. Tomamos la mitad, ¿ya? Y por
punto prolongamos o trazamos una línea paralela hacia el hombro. Continuamos. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la manga en el mismo molde del delantero o de la espalda, ¿ya? Entonces vean, acá ya tenemos el molde de la espalda y hacemos lo siguiente. Vamos a coger la regla, bueno, puede ser esta regla recta, colocamos en el hombro, en la línea del hombro y prolongamos esta así, hasta donde sea necesario de acuerdo al largo de la manga. Ahí, ¿ya? Por eso es importante la regla, usar una regla larguita también, ¿ya? Entonces, aplico en esta el largo de la manga, ¿sí? El largo de la manga es acá, a ver, ¿dónde está? Largo de manga es 40. Entonces, con la cinta métrica, cojo desde este punto, observen, desde este punto, y aplico los 40 centímetros. Vean desde dónde estoy aplicando. 40 centímetros. Ahí. Ahí, ¿sí? Hasta acá es 40, pero desde acá. Ahí, estoy haciendo bien claro un punto. Claro, desde la básica, ¿ya? Porque en ese punto, desde ese punto yo tomé la medida del largo de la manga, ¿sí? Entonces, de ese punto, cojo la escuadra, no me hagan por cualquier lado, ¿eh? A veces dicen, no, de acá me lo enrayo para abajo. No, es con la escuadra que cojo ahí. Hago coincidir en la línea que estoy haciendo y trazo el otro lado de la escuadra. Trazo esa línea y esta línea viene a ser la línea del puño. Acá está el puño, ¿sí? Esto es el largo de la manga. Ahí. Es en esta que voy a aplicar la medida del puño. ¿Cuánto tengo acá? Medida del puño. Tengo 7.5. Pero 7.5 es exacto. A la manga, a la parte de acá, voy a tener que quitar. ¿Ya? Pero ¿cómo hago? A ver. Aplico acá la medida 7.5 más 2. Que es la holgura, ¿ya? Entonces aplico acá 7.5 más 2 sería 9.5, ¿ya? Y de ese punto 1 con una diagonal hacia el extremo del costado, bajo ligeramente 1 centímetro hacia abajo, ¿ya? Y voy a unir a ese punto, a ver, ahí, bajando del costado y distanciándome también 1 centímetro hacia afuera, ahí, a ese punto, ¿se observa? Bien, entonces a este punto voy a dar forma a la sisa primero. Entonces cojo y me apoyo de la línea verde que ya tengo. En la línea verde he fijado un punto que es la mitad, ¿no es cierto? Hasta este punto trazo con una leve curva desde arriba, así. A ver, ahí. Ya, y luego cambio de sentido a esta regla. Termino con una suave curva hacia el punto que estoy trazando.
vean ustedes que ya se nos formó la manga. Luego voy a suavizar, pues. Acá no tiene que haber ningún cachito. Ahí. Y así nos queda la manga inclinada. Miren, ligeramente inclinada. Este molde me va a salir acá para trabajarlo en tela doble. ¿Ya? Ahora, el puño no va a quedar así. Ahora, puedo también dejarle así, ¿no? Puedo hacer una polera con un puñito así suelto, ligero, ¿ya? Queda muy bien. Pero si quiero colocar rib, voy a tener que descontar en este largo total, porque si no me va a salir una manga, o si deseo también le puedo hacer aparte y me sale más larga la manga. A los niños les queda muy bien, les va a abrigar y también les va a durar, así que depende de ustedes, ¿ya? Pero si yo deseo justo a la medida que yo ya he tomado, que es a la altura pasando la muñeca, ya lo he tomado así al niño, entonces voy a descontar acá el alto del rib, ya. Ejemplo, 5 centímetros. Descuento acá 5 centímetros y trazo la línea. Esta parte de acá va a ser para la manga, esto es su puño, y para el rib voy a descontar también, ¿sí? Entonces para eso considero la medida exacta, o también puedo sacar la cuarta parte de esta pequeña parte, ¿no es cierto? Entonces acá mide 10,5, ya. Si le quito la cuarta parte de 10,5, a ver cuánto es. Más práctico. Sí, de 10,5. Ya, muy bien, 2,625. Le puedo quitar hasta 3 centímetros. Acá. Acá. Le quito 3 centímetros. Ahí. Y de ese punto voy a escuadrar. Así. Y esta piececita pequeña va a ser para el puño. De hecho, va a ser el doble de esto, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando en la mitad de la manga. Bien, entonces así sale nuestra manga, completa con el puño. Acá tela doble y sale por esta línea. Luego les voy a indicar ya cómo sale el corte. Entonces este molde sale por acá. El delantero sale por la línea verde, observen. Ahí, ya salió una pieza. Ya. Y la manga, observen por dónde sale, por acá. Ahí, miren esta hojita que sale ya, ¿sí? Y por acá, nos vamos en diagonal. Sale nuestra manga, ya. Esta es la manga para nuestra polera, ¿verdad? Polera para el niño, se pone el nombre, la edad, ¿ya? Y acá es para tela doble, cortar en tela doble. Luego el puñito, el puño sacamos así, por este punto. Este molde vamos a sacarlo en papel doble, ¿ya? Para este luego sacar en tela doble hacia arriba, ¿ya? Recuerden
Esta plantilla se va a sacar en papel completo, ¿sí? Para tener completo nuestro molde. Ahora, así salen nuestros moldes. Todavía no voy a moverlo porque este nos va a servir para hacer el molde de nuestra capucha. Bien, la manga sí ya sale. Ahí. Y voy a presentar nuevamente mi delantero por acá. A ver. Acá voy a colocar mi delantero. Sale por acá. A ver. Así sale el molde del delantero. Vean ustedes en papel doble. Acá se cortará en tela doble. Y este bolsillo voy a ruletear en otro papel, ¿sí? Entonces, pero por el momento voy a colocarlo acá porque me va a servir de guía para sacar las medidas de la capucha. Acá sale el rib así. Puedo cortar o también ya estas medidas que tengo acá me sirve de guía y poder medir. Entonces yo mido acá cuánto tengo en esta pieza. Acá tengo 14, acá también tengo 14, sumo los dos y tengo 28 en papel doble para sacar una sola pieza del rib. Y ese dato voy a copiarlo acá, ¿sí? 28 centímetros para el rib, ya. Entonces ya esa información la tengo escrita. Ahora voy a hacer el molde de la capucha. A ver, ¿con qué otro nombre conocen ustedes? A ver, escríbanme en sus comentarios o también en el WhatsApp. Entonces, para formar la capucha hago un ángulo recto. Acá formo un ángulo recto. Cuadro, ¿ya? Y en este voy a aplicar dos medidas importantes. Dos medidas importantes. Esas medidas salen de acá del escote. Entonces voy a medir escote delantero y escote de la espalda, por eso es que no lo he sacado todavía. Entonces cojo la cinta métrica y mido así, ¿ya? Mejor lo pongo así, ¿ya? Así, mido todo el contorno. Acá tengo en el delantero 14 centímetros, ¿ya? En el delantero mide 14 centímetros y en la espalda mide 8 centímetros, 8. Sumo estas dos medidas y acá tengo en total 22 centímetros. Esos 22 centímetros me va a servir de ancho de la capucha. Entonces en este ángulo aplico los 22 centímetros. 22 acá y también arriba. A ver, está bien sumado, ¿ya? 22 ahí. Ya, entonces esto ya no me sirve. Por el momento voy a pegarlo en otro punto. Ahí. En este ya aplico los 22 centímetros, que es el ancho, y voy a formar con este un rectángulo. Ahí, ¿ya? En este rectángulo voy a aplicar el alto de la cabeza, ¿sí? El alto de la cabeza, que en este caso es de 28 centímetros, ¿ya? 28 centímetros. Ahí tengo, a ver dónde está.
sí, 28 centímetros. Aplico acá. Hasta acá mide 28 centímetros. Prolongo ahí hasta ese punto y de ese punto escuadro. Ahí, ¿ya? Prolongo acá también y así. Entonces acá el alto es 28 centímetros. En este rectángulo, esto va a ser nuestra base para la capucha. Ahora lo que voy a hacer es dar forma a la parte de la cabeza. Entonces considero acá, y esto para todas las tallas, 7, entro 7 de este ángulo, que puedo fijarlo como punto A, y bajo 7 centímetros, bajo 7. Ya, de estos 7 salgo 3 centímetros hacia afuera, 3, ¿ya? Y por esos puntos voy a trazar una ligera curva, pero acá en la parte de la base voy a subir lo que es el alto del escote. En este caso el alto del escote es 5.8, acá voy a considerar esa medida, 5.8, y de ese punto voy a escuadrar hacia el otro extremo. Esto me sirve de apoyo para formar la curva inferior. Bien, entonces primero voy a formar arriba la curva. Para eso utilizo la regla sisera. Suavizo una curva, a ver, esta regla me puede ayudar para este trabajo, así, curva suave desde el punto que he entrado, ahí, esos 3 centímetros me sirve de apoyo, y luego de acá voy a bajar con una leve curva hasta el punto que estoy subiendo, acá, ¿ya? Ahí, ya. Entonces, estos puntos son para dar forma a la cabeza del niño, ¿ya? Así. Observen, esta regla sisera me ayuda muy bien, ¿ya? Pero es cuestión de mover también, de jugar con esta regla. Bien, de este punto voy a entrar así el ancho que tengo de la capucha, ¿no? El ancho del escote total. Acá es 6.8. 6.8 está acá, ¿ya? Ya. Por eso atentos ustedes en las medidas que estén trabajando. De este punto voy a dar forma, curva suave hacia adelante, ¿ya? Entonces para eso también uso la regla sisera, así, miren, ahí. Esta curva es suave, no necesito hacerlo demasiado pronunciado porque luego no me va a facilitar para la confección. Entonces es curva suave que yo voy a hacer acá, ¿ya? Lo hago en 2 tiempos, miren, y acá suavizo, ahí, y ya está, ya tengo la parte baja del escote. Esta parte es el frontis, ¿no? Esto es la frente o la parte delantera, y esta parte, como ustedes ven, es la parte posterior, ¿sí? Entonces ya tengo mi capucha. ¿Qué les parece? Ustedes pueden hacer una ligera curva o ligeramente recto acá para que les facilite la confección.
Bien, una forma de comprobar si esta capucha me va a calzar acá es medir acá. ¿Cuánto tengo? Acá, a ver, mido así todo este contorno y acá tengo 22, tengo 23 centímetros. Díganme ustedes, ¿está bien o no? Quien esté atento, contésteme, tiene 20. Y si no, ninguno tiene 20. Ya les dije. Claro. Está muy bien, ¿no es cierto? Mejor es que sobre a que me falte. ¿Sí? Este modelo es la base. Esta capucha les va a salir así como se ve en la foto. Simplemente llega acá en V. ¿Sí? Pero si ustedes desean que cruce, a ver, depende de ustedes. A ver, su creatividad, desarrollen su creatividad y me envían una fotito de un trazo que la capucha cruce en la parte delantera. A ver, me envían un trazo desarrollando su creatividad, ¿sí? Pero en base a lo que les estoy enseñando. Para YouTube, pero no esperen que llegue todavía el video de YouTube porque demora. Ya. Entonces, así queda nuestro trazo. Miren, ya comparé esta medida y me sobra con respecto al escote que tengo, me sobra 1 centímetro. Y eso es magnífico, ¿sí? Muchísimas gracias. Este molde luego lo voy a cortar y ya nos vemos en el corte de las piezas de la capucha. Muchas gracias.